Damos gracias al Señor. Bueno, eh, a medida que han pasado las últimas semanas, los temas que hemos hablado como iglesia y que hemos conversado dentro de los miércoles, eh, han hablado y se han centrado en la cruz de Cristo, en la cruz de Cristo. Un tema trascendental para nosotros como cristianos, como discípulos de Jesús, un tema central para nosotros, que nos reta de alguna manera y que nos lleva también a vivir una vida distinta. La cruz tiene muchas aristas, pero una de las cosas que la cruz o que el sacrificio nos lleva es una práctica de vida, un estado de vida. Si ese efecto de la cruz, si ese hecho de la cruz hubiese pasado sin que haya causado efecto en nuestra vida diaria, entonces no sirvió de nada para nosotros. Por eso es importante que la cruz, que el acto del sacrificio, que el acto de la sustitución, que es algo que vamos a hablar ahora en unos minutos, sea algo vívido en nuestra realidad de vida. Y bien, estuvimos hablando hace un par de semanas sobre la cruz, sobre el amor que Dios entregaba en la cruz. Y hoy día, nuestra promoción, por así decirlo, decía lo siguiente. Decía la cruz y el cambio de lugar. La cruz. Y abajito hay una palabra súper clave que se colocó dentro de la promoción que decía la sustitución. ¿Ya? Bueno, el título, la sustitución, es un concepto muy teológico, ¿ya? Muy desde el estudio bíblico más profundo, ¿ya? Pero le hemos colocado y el cambio de lugar, algo más cercano, algo que podemos comprender de mejor manera. La sustitución, vamos a hablar un poquito de esto, tiene muchas aristas. Sustituir es cambiar algo por otra cosa, o si lo llevamos al plano de personas, es cambiar a alguien por otra persona, ¿ya? Pero también en el hecho de la cruz es también darse, ¿ya? Al momento en que yo hago este cambio también me doy de alguna manera, ¿ya? Vamos a comenzar este tiempo leyendo el texto que se encuentra en Efesios 5:2, ¿ya? Efesios, recordemos que está en el Nuevo Testamento, Efesios 5:2. Y Efesios 5:2 nos habla dos cosas importantes. Dice lo siguiente: vivan una vida llena de amor. Vivan una vida llena de amor. El apóstol Pablo, quien escribe esta carta a las personas que viven en Éfeso, dice: vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Lo repito, vivan una vida llena de amor. Lo que les está pidiendo acá Pablo es acción. Vivan. Les pide movimiento, vivir, acción, verbo. Vivan. Vivan una vida llena de amor. Por lo tanto, lo que demanda aquí el apóstol es acción. Hagan. Pero para hacer, les coloca el ejemplo de alguien. Les coloca el ejemplo de Jesús, que dice que Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable. Y esa es la prédica de hoy. No, es broma. No, eso no es la prédica de hoy. Bien, y el segundo texto con el cual también vamos a afirmar lo que vamos a hablar hoy día está en Gálatas 1:4. Gálatas 1:4, que dice: tal como Dios, nuestro Padre, lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Hay un detalle distinto acá en este texto, y es que tal como Dios, nuestro Padre, lo planeó, ese extracto vayámoslo guardando, anótelo si quiere,
Eso es algo importante dentro de nuestras rutinas de prédica, que tenga ahí su libretita, su cuaderno, su celular con el cual escribe también puede ser. Bien, la predicación de hoy tiene relación con una verdad bíblica profunda. El extracto del libro de Efesios tiene varios matices, tal como les decía, que me gustaría abordar en este tema de hoy. Jesús, la cruz y el cambio de lugar. La cruz y el cambio de lugar, la sustitución. Primero, el apóstol Pablo, quien está escribiendo esta carta, parte diciendo: vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. El apóstol llama a sus lectores a la acción. Vivan, sean ejemplo. La acción, queridas y queridos hermanos, la acción es movimiento. Y la vida de fe sin movimiento es una fe que no sirve. La vida de fe sin movimiento es una fe que no sirve. Y en segundo lugar, el apóstol Pablo nos dice cuál es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. El hecho de que Jesús se haya ofrecido como sacrificio por nosotros quiere decir que hubo un responsable antes, el quien debía primero asumir una responsabilidad, que debía de alguna manera sufrir las consecuencias de algo, de alguna acción. Pero Dios, en su inmenso misterio, la vamos a colocar en misterio, en su inmenso amor y misterio, decide encargarse Él mismo, tomar el lugar de esos pecadores para hacerse uno de ellos en la persona de Jesús. Y finalmente morir como un pecador. Y a esto que les acabo de nombrar, en esta acción vemos lo que llamamos sustitución. Lo explico de nuevo. El hecho de que Jesús se haya ofrecido como sacrificio por nosotros, quiere decir que había alguien responsable antes de que Él se haya ofrecido, ¿ya? El cual debía de alguna manera sufrir una consecuencia. Nuestros actos tienen consecuencias, nuestros pecados tienen consecuencias, nuestras acciones tienen consecuencias, sean buenas o sean malas. Entre paréntesis, la palabra dice que la paga del pecado es muerte. O sea, la consecuencia del pecado es la muerte. Pero Dios, en su inmensa misericordia y en su misterio, decide encargarse, decide tomar esto y al mismo tiempo tomar el lugar de esos pecadores, tomando forma de un pecador, tomando forma de un ser humano, mejor dicho, tomando la forma de un ser humano, que en este caso es Jesús, y finalmente morir como un pecador. Y a esto nosotros le llamamos sustitución. Nos vamos acercando a este concepto, vamos aprendiendo un poquito. En primera instancia, quiero nombrarte algunas cosas importantes que debemos saber y creer como seguidores de Cristo, que tiene que ver con la sustitución, ¿ya? Vamos a dividir así esta prédica. Primero, vamos a saber algunos conceptos que nos van a ayudar a comprender de mejor manera y creer de mejor manera esta maravillosa realidad que se llama sustitución. Y en segundo lugar, ya desde la mitad hasta el final, quiero nombrarte cómo este principio de la sustitución debe afectar nuestra vida diaria como seguidores de Cristo. Primero, quiero explicarte en cortas palabras lo que es la sustitución. La noción de un cambio de lugar o de sustituir es la de una persona que ocupa el lugar de otra, especialmente con el fin de sufrir su dolor y de este modo librarla de él. ¡Wow! Es tomar el lugar de alguien. Lo vamos a llevar a personas, no de objetos. Es tomar el lugar de alguien, sea tu hijo, un sobrino, un amigo, sea quien sea,
tomar el lugar de alguien y especialmente con el fin de sufrir su dolor y de este modo librarlo de él. Qué fuerte, librarlo de él. Una acción así se reconoce universalmente como nobleza. La sustitución tiene mucho que ver con la nobleza. Hay un dicho que dice que la nobleza hace grande a una persona. Y bueno, según diferentes perspectivas puede ser que tal vez dentro de la experiencia humana la nobleza sea algo que cambie, que acentúe de manera positiva a una persona. Nosotros los seres humanos, debemos de alguna manera sufrir partes de las consecuencias personales, psicológicas y sociales de nuestro pecado. Como por ejemplo, el pecado en la vida de la humanidad afectó mucho a las relaciones humanas. En el plan de Dios, nunca estuvo, por ejemplo, que hubiesen conflictos entre nosotros. Los conflictos hoy día los tenemos porque está el pecado, porque en nuestra vida de fe batallamos contra esta naturaleza día tras día. Pablo lo dice, que hay una constante batalla en nuestro corazón, hay una constante batalla en nuestra mente. En el plan original de Dios no había una desconcordancia entre ideas, entre ideales, entre ideologías, no. Eso no estaba en el plan de Dios. Eso vino después, en la caída, cuando el ser humano cae en su pecado. Pero originalmente, una de las consecuencias que hoy día tenemos del pecado, para cuando te des cuenta, muchas veces son temas psicológicos, temas sociales, temas personales, las relaciones. Pero eso va a estar presente muchas veces, incluso entre los creyentes. Pero una de las cosas de las cuales Jesús nos libró desde la base es la pena que merecíamos en la cruz. De eso nos libró. De eso nos libró Jesús. Pero la pena merecida consiste en la separación interna de Dios. ¿Ya? Eso fue soportado por otra persona, no por nosotros. Esta separación de Dios, cuando Jesús dice: me has dejado solo, Padre, Padre. Esa pena, esa soledad, esa profunda, ese abismo que había entre el hombre y el Padre, la sufrió Cristo. ¡Wow! La sufre Cristo en la cruz. Entonces fue soportada solo por una persona que estaba apta para cumplir esa misión, a fin de que no tuviésemos que soportarlo nosotros. Esta es una frase que voy a nombrar durante varias veces durante la prédica. Había un pastor y teólogo inglés llamado Charles Cranfield que dijo lo siguiente, y que explica muy bien en un comentario que él escribió del libro de los Romanos. También era un académico, y él escribe esto de manera muy sencilla: porque en su misericordia se propuso perdonar a los pecadores, y al ser realmente misericordioso se propuso perdonarlos con justicia. Ojo con esto: sin pasar por alto el pecado, Dios resolvió dirigir contra sí mismo, en la persona de su Hijo, todo el peso de esa justa ira que los pecadores merecían. ¡Wow! Por eso, en base a esto, no existe la división del Padre y el Hijo como nosotros lo comprendemos. Esa es una figura que se entendió en el primer siglo, cuando Cristo decía: mi Padre y yo somos uno. Lo que quería decir en el hebreo es que soy Dios, somos uno. Por lo tanto, no existía esta dualidad, esta separación. Y es lo que un poco nos dice aquí el hermano Charles, que Dios resolvió finalmente esta sustitución dirigiendo contra sí mismo, a través de la persona de su Hijo Jesús, todo el peso de esa justa ira que merecían los pecadores. Entonces, ¿entendemos un poco lo que es la sustitución? Comenzamos esta prédica entendiendo lo que es la sustitución, ¿ok? Vamos con otra parte que quiero que entendamos. Ejemplos de sustitución. ¿Dónde podemos ver la sustitución en las personas, en algo más tangible? Por ejemplo, es bueno
evitarles el sufrimiento a los demás. Por ejemplo, cuando yo estoy con León y quiero evitarle algo que yo sé que si hace algo puede que tal vez no le salga bien, es una forma también de aliviarlo de su dolor o que evitarle un sufrimiento. Pasa también con nuestra realidad con nuestros hijos. A veces queremos evitar ciertas cosas y que nos pasen a nosotros, o de alguna manera enseñarles para que no les pase. Pero finalmente sufren de alguna manera ciertos actos con sus consecuencias. O de alguna manera, tal vez en el trabajo, con alguna realidad, con algún compañero, lo hemos cubierto en algo y nos hemos hecho responsables nosotros. Ahí podemos ver tal vez ciertos rasgos de estos principios de sustitución. Pero es bueno evitarle el sufrimiento a los demás. Es algo noble. Es doblemente bueno hacerlo a costa de sufrirlo uno mismo. Moisés tuvo un acto altruista, tuvo un acto de amor junto al pueblo, cuando él descubrió que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, él pilla a este pueblo adorando un becerro de oro, a un ídolo que ellos habían adorado. Moisés estuvo dispuesto incluso a que Jehová, Yahvé, lo sacara del libro donde Jehová lo había escrito. Y quiero leer este extracto porque a mí me impresionó mucho. Esto está en Éxodo 32:32, para aquellos que lo quieran anotar. Esto es un ejemplo de sustitución. Vemos el ejemplo acá de Moisés. Dice, Éxodo 32:32, dice: ahora, si solo perdonaras su pecado, por favor, pero si no se los perdonas, borra mi nombre del registro que has escrito. Pero el Señor respondió a Moisés: no, yo borraré el nombre de todo aquel que haya pecado contra mí. Ahora ve y lleva al pueblo al lugar del que te hablé. Mi ángel irá delante de ti. Moisés, por el pueblo, si Dios no perdonaba sus pecados, él le pedía: bórrame a mí, para que ellos sean escritos en esa piedra, en ese libro que tú instauraste. Moisés estuvo dispuesto a que Jehová lo borrara, para que perdonara el pecado del pueblo de Israel. Esto es un acto altruista, un acto noble, un acto de sustitución. También de igual manera existe un segundo ejemplo bíblico donde el mismo sentir de sustitución se expresa en las palabras del apóstol Pablo, y que también es algo muy parecido a lo que dice Moisés, pero acá lo dice Pablo en Romanos 9:1. Dice lo siguiente, Romanos 9:1: con Cristo de testigo habló con tal veracidad, mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Y aquí viene: yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. Ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. ¡Wow! Pablo estuvo dispuesto a ser maldecido por Dios, de que esa maldición hubiese caído en él, para que el pueblo de Israel, de alguna manera, Dios los considerara y los librara y los salvara, porque entendía que el pueblo de Israel había sido llamado por Dios. Pero se pega acá tremenda declaración: yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. Sustitución. Estamos viendo en esta segunda parte ejemplos de sustitución. Luego dice: de modo semejante, en nuestro propio siglo, ahora, en el siglo pasado ya, en el siglo XX, no podemos dejar de conmovernos por un personaje
llamado Maximiliano Kolbe, que era un padre franciscano polaco. Dice, este padre franciscano polaco, en el campo de concentración de Auschwitz, en Alemania, cuando varios prisioneros fueron separados para ser ejecutados, uno de ellos gritó diciendo que era un hombre casado y con hijos. El padre Kolbe de adelante se adelantó al grito y preguntó si podía ocupar el lugar de ese hombre condenado. Su ofrecimiento fue aceptado por las autoridades y fue colocado en la celda subterránea donde fue dejado para que se muriese de hambre. Este fue Maximiliano Kolbe, un hombre renombrado dentro de esta época, en medio de este holocausto. Y bueno, al ver estos ejemplos podemos comprender de alguna manera cómo este espíritu de sustitución, que lo lleva de alguna manera el Espíritu de Dios a sus creyentes, cómo de alguna manera se hace vívida en la vida de aquellos que han creído en Jesús. Hemos visto algunos ejemplos bíblicos, el ejemplo de Moisés, el ejemplo del apóstol Pablo, y ahora vemos un ejemplo más actual, por así decirlo, de nuestra era, con este padre franciscano que dio su vida por aquellos que iban a ser asesinados en una cámara donde iban a morir de hambre. Vamos entonces ahora a la parte 3. Y en esta parte 3 vamos a descubrir una verdad profunda, verdades que debemos saber sobre la sustitución, verdades que debemos saber sobre la sustitución. Y para esto vamos a releer nuevamente esta frase que dijo este pastor inglés, Charles. De nuevo, dice: porque en su misericordia se propuso perdonar a los pecadores, y al ser realmente misericordioso, se propuso perdonarlos con justicia, es decir, sin pasar por alto el pecado, o sea, sin como perdonárselos, o sea, sí los perdonó, pero sin pasar por alto estas demandas o este flagelo. Dios resolvió dirigir contra sí mismo, en la persona de su Hijo, todo el peso de esa justa ira que los pecadores merecían. Durante la historia existen dos enseñanzas relacionadas con la sustitución, y aquí quiero que estén muy atentos. Una de ellas dice que el que se entrega por nosotros es Jesús, y que debe de alguna manera recibir el castigo del Padre. Algunos consideran que la iniciativa fue de Cristo, y otros que fue una iniciativa de Dios. En el primer caso sostiene que Cristo intervino con el propósito de pacificar a un Dios airado, a un Dios enojado, que estaba arrebatado y que de alguna manera quería hacer que los pecadores pagaran. ¿Suena eso un Dios bíblico? Lo vamos a ver. En el otro caso, el otro pensamiento, se dice que la intervención fue de Dios el Padre, no del Hijo, quien procede a castigar al inocente Jesús, en lugar de nosotros, los pecadores culpables que merecían el castigo. Pero ¿saben cuál es el problema de estos dos pensamientos? El problema de pensar en que estas dos maneras es que en ambos casos siempre se separa a Cristo de Dios, cuando en verdad Jesús y Dios son lo mismo. No hay una dualidad, no hay una separación. Y es esta verdad en la que quiero compartirles dentro de esta sección, en esta sección 3. Jesús y Dios son lo mismo. Jesús y Dios son lo mismo. El problema de pensar de estas dos maneras es que en ambos casos se separa a Cristo de Dios. Es como que si Cristo tuviera que persuadir al Padre, tuviera que persuadir a Dios para que asumiera la responsabilidad. Lo que tienen en común estas dos formas de pensar es que hay un problema acá. Es que siempre el Padre queda denigrado o
queda como alguien lleno de ira, como alguien que quiere castigar, como alguien que no ama al mundo. ¿Cuál es la realidad verdadera de la sustitución? Es que Dios amó al mundo. Y esa es la gran verdad que quiero compartirles en esta sección. La verdad que quiero transmitirles es que Dios amó tanto, tanto al mundo, que entregó a su Hijo. O en otras palabras, que se dio a sí mismo a través de Jesús. En estas dos formas de pensar que acabo de decir, demuestran a un padre reacio a perdonar, y pareciera que es un Cristo quien debe intervenir para convencer al Padre de no castigarnos por nuestros pecados. Segunda de Corintios 5, 18 al 20. Segunda de Corintios 5, 18 al 20 dice lo siguiente. Y todo esto es un regalo de Dios. Toda esta salvación, esta toma de lugar que Jesús hace, todo esto, esta vida nueva, todo esto es un regalo de Dios que nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente. Versículo 19. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Aquí no vemos a un Dios que quiere dominar al hombre desde el poder. No vemos a un Dios que quiere castigar al hombre y que pague por su pecado. Vemos a un Dios, vemos a un Padre que a través de Cristo quiere reconciliar al mundo, que ha querido reconciliar al hombre y a la mujer con Él desde el inicio de la historia. Vemos a un Dios que quiere acercarse, y esa es la verdad. Esta es la parte 3. Verdades que les quiero compartir de la sustitución. Y esta gran verdad es que Dios del cielo, Dios creador de todas las cosas, nos amó profundamente. Dios nos quiso reconciliar con Él desde el inicio, a través de su Hijo Jesús, a través de lo que Él se encarna, a través de Cristo. Quiero que sepas algo hoy día. No hubo en Dios ningún cambio de opinión. No hubo en Dios un cambio de parecer. Porque Lucas 1, 78 al 79 dice: gracias a la tierna misericordia de Dios el Padre, la luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros, para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte, y para guiarnos al camino de la paz. Sustitución. La cruz y el cambio de lugar. Dios decidió en su gran misterio y en su gran soberanía arremeter contra sí mismo su justicia, para que nosotros de alguna manera fuéramos justificados y tuviéramos vida. Primera de Timoteo 2, 5, 6. Primera de Timoteo 2, 5, 6 dice: pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Lo repito: pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Y ese es el hombre, Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Entonces, entendemos primero el primer punto, lo que es la sustitución. Entendemos también y extendemos el ejemplo de sustitución al ser humano, como el ser humano también, el ser humano que es creyente, que cree en la verdad de Cristo, ha realizado este acto de sustitución en su vida. Y ahora en este punto 3 hemos visto
la verdad detrás de esta sustitución. Y es que Dios nos reconcilió. Y es que Dios de alguna manera hizo justicia, enviándose a sí mismo a través de su Hijo Jesús, encarnándose y muriendo por nosotros. Por eso, en 1 de Timoteo dice que hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre, Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Gálatas 3:12 al 14 dice: el camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, aquello que era de reglas, aquello que Dios había colocado en el Antiguo Testamento, que dice: es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Eso se decía antes, pero Cristo nos ha rescatado de esa maldición dictada en la ley, que el hombre no podía cumplir y que solo Jesús y que solo Cristo sí podía cumplir. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, de nuestros pecados, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles, a los extranjeros, a los que eran de afuera, con la misma bendición que les prometió a Abraham y a su pueblo escogido, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Cristo cargó nuestra maldición. Cristo, quien nos conoció, quien no conoció pecado, tuvo que cargar con ellos. Y estas son las verdades en este punto 3, que debemos saber sobre el acto de la sustitución. Dios se encarna y asimismo en Cristo muere. Dios reconcilia al hombre y a la mujer con Él a través de Cristo. Y en tercer lugar, carga con nuestras maldiciones, carga con nuestro peso de pecado, carga con nuestras miserias. Y a este punto número 4, que ya vamos acercándonos, lo he llamado demandas y beneficios. A este punto 4 es demandas y beneficios. ¿Por qué demandas y beneficios? Creo que la palabra de Dios y todo acto de Cristo, de Jesús a nuestras vidas, tiene muchos beneficios. Y a veces nos gozamos en los beneficios, pero nos llenamos de tanto beneficio que muchas veces se nos olvidan las demandas hacia los discípulos, lo que nos demanda Cristo como creyentes. ¿Por qué demandas? Porque si bien podríamos conversar de los beneficios que nos trae la sustitución, lo que hizo Cristo, este cambio de lugar, o el cambio de lugar que Jesús realizó en la cruz por nosotros, quiero comenzar con las demandas de Jesús a sus discípulos, porque hoy es necesario, y hoy más que nunca en estos tiempos, tomemos conciencia cuál es nuestra conducta, o cuál debe ser nuestra conducta. Debemos ser conscientes que la vida en Dios es una vida de ser discípulos, y el discípulo es alguien que imita la vida de su maestro. Estamos viendo las demandas que nos deja la sustitución. Tal como reflexionábamos al inicio, vimos varios ejemplos de nobleza. Vimos el ejemplo de Moisés, vimos el ejemplo de Pablo, vimos el ejemplo de este padre franciscano, Clove. ¿Cuándo fue la última vez que nos dimos a alguien más? ¿Cuándo fue la última vez que nos dimos por alguien más que no seamos nosotros? ¿Cuándo fue la última vez que nos preocupamos por alguien? ¿Cuándo fue la última vez que hicimos una pausa para ocuparnos de la necesidad de un otro? ¿Cuándo fue la última vez que asumimos la cuenta de alguien, de manera literal o de manera figurativa? ¿Cuándo fue la última vez que asumimos la cuenta de alguien? ¿Cuándo fue la última vez que morimos a nuestro tiempo y se lo dimos a alguien que necesitaba de nosotros?
¿Cuándo fue la última vez que salimos de nuestro descanso o que salimos de este tiempo de nosotros para poder cambiar ese tiempo, de sustituir ese tiempo por un tiempo de servicio en la semana? En varias ocasiones, cuando escuchamos a historias de misioneros que entregan la vida, en varias ocasiones cuando vemos videos de misioneros que entregan su vida y que predican, no sé si les pasa, nos llenamos de emoción, nos llenamos de mucha emoción. Lloramos, y muchas veces porque las imágenes son fuertes, y nos alegra, nos impresiona, nos alegran estas experiencias. Pero cuando lo pensamos en nosotros, en verdad, no sé si sería tan bonito. O no sé si en verdad lo haríamos. Hermanos y hermanas, que esas historias sean realizadas por otras personas es mucho mejor y más sencillo muchas veces. Pero que en este año 2022 el principio de la sustitución se haga vida en nuestra vida en este año. Que el principio de la sustitución, de asumir el dolor de alguien, de asumir la cuenta de alguien, de cambiar, de sustituir mis tiempos muchas veces para poder brindar apoyos a otras personas, sea mucho mayor que el año anterior. Que el Espíritu de Dios en este año nos haga conciencia, que el Espíritu de Dios este año nos haga conciencia de darnos muchas veces, de darnos. Porque esta es la voluntad de Dios. A veces decimos: Señor, quiero ver tu voluntad, quiero caminar en tu voluntad, quiero seguir tu voluntad. ¿Y qué pasa si la voluntad de Dios es esta? Quiero conocer tu plan, quiero conocer tu voluntad. Y créame que esa es una pregunta que me hago todos los días. Pero ¿qué pasa si la voluntad de Dios es esta? Queridos, la voluntad de Dios es esta. El que vive su vida la perderá, pero el que la vive por mi causa la ganará. Lucas 10, 25, 37 dice y nos cuenta de una hermosa historia que ustedes ya conocen, que es la parábola del buen samaritano. ¿Quién de los que están conectados conocen esa historia? Yo creo que varios, ¿no? Es una historia muy conocida, incluso fuera de la iglesia. Se habla mucho: el buen samaritano, fui un buen samaritano. Bien, a mí me encanta lo que Jesús le dice al fariseo a quien le cuenta esta historia, porque es una parábola muy provocadora para los religiosos de ese tiempo, porque les coloca de ejemplo un samaritano. El samaritano para el judío era un perro, era una persona despreciada, era un hombre, era una raza contaminada, pero Dios, provocándoles de alguna manera, les coloca el ejemplo de un samaritano. Y finalmente les dice: así es, ahora ve y haz tú lo mismo. Y es que cuando vemos las demandas de la sustitución para la vida del creyente, Jesús siempre va a terminar con esta frase hablándonos y haciendo eco a nuestro corazón: ve y haz tú lo mismo. Porque Jesús no es un maestro intransigente, quien manda, quien solo dicta. No, lo hago yo primero. Ve tú y haz tú lo mismo. Y esta es una de las demandas que tenemos como creyentes, en nuestra vida de creyentes. La sustitución juega un papel importante, el principio de sufrir de alguna manera por otros. Cumple un papel relevante en esta vida, en esta conciencia de la cruz. La sustitución, como vida y como demanda para el creyente. Otras demandas, otra misión que tenemos es la reconciliación de Cristo para con el mundo. Y aquí repetimos un versículo que lo dije hace un rato, que es 2 Corintios 5, 18, 20. 2 Corintios 5, 18, 20, que dice: y todo esto es un regalo de Dios,
quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente. Y aquí fijamos el foco en esta parte del verso. Y Dios nos ha dado la tarea, la demanda de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que, iglesia, raíz, versículo 20 es para nosotros. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros, por medio de su iglesia, por medio de aquellos que creen, por aquellos que han decidido vivir para Jesús. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Wow. Este texto resume todo lo que habíamos hablado con respecto a las demandas. Y ahora vamos con la parte final, con la parte 5, con los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios del acto sustitutivo de Cristo para con la mujer y el hombre? Primero, Jesús hace este cambio, esta sustitución para identificarnos con su forma de vida. Gálatas, que ya lo habíamos leído al principio, Gálatas 1:4 dice lo siguiente: para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Este es uno de los beneficios. Jesús hace este cambio, recibe Él el juicio, recibe Él toda ira, todo paga de pecado para librarnos del mundo, para que no nos identificáramos con la vida del mundo, sino para identificarnos con su forma de vida. Y ese es el primer beneficio. Hay muchos más, pero el primer beneficio era para identificarnos con su forma de vida, para que vivamos conforme a su voluntad, conforme a sus principios, conforme a esta ética de Cristo. El segundo beneficio es para mostrarnos el ejemplo de vivir una vida transformada. Este es el segundo beneficio, para mostrarnos el ejemplo de vivir una vida transformada. Efesios 5:2 dice: vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio para nosotros, como aroma agradable a Dios. Por lo tanto, Cristo muere por nosotros, toma nuestro lugar para mostrarnos el ejemplo de vivir una vida transformada. Y una vida transformada, tal como dice Efesios 5:2, es una vida que vive una vida llena de amor. Y es verdad. Hoy día vemos a la gente airada. Hoy día vemos a la gente enojada. Vemos a la gente muy enojada por lo que le pasa día a día, muy estresada, que los lleva a los límites. Pero Dios, en estos tiempos así, donde la corriente va avanzando, nos dice: vivan una vida llena de amor. Yo morí por ustedes para que vivan esta vida. Y eso es un beneficio. Eso es un beneficio. El beneficio 3 es para que nuestra esperanza esté en la persona de Jesús y no en este mundo. O sea, el beneficio es que nos entrega una esperanza. El beneficio 3 nos dice para que nuestra esperanza esté en la persona de Jesús y no en este mundo. Lucas 9:24 dice: porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿Qué es lo que está diciendo Lucas? No tengan su esperanza en su forma de vida, no tengan su esperanza en sus sueños, no tengan su esperanza en lo que ustedes hagan, tengan su esperanza en la vida que yo les entrego. Por eso, el tercer beneficio,
para que nuestra esperanza esté en la persona de Jesús y no en este mundo. El cuarto beneficio de una vida que vive conforme al principio de la sustitución, de este cambio de lugar. Y el cuarto es para hacernos suyos, para hacernos propiedad de Él, para hacernos propiedad de Cristo. Tito 2:14 dice lo siguiente, Tito 2:14 dice lo siguiente: Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos, para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Nos centramos en esta parte del texto, para limpiarnos y para hacernos su pueblo. ¡Qué beneficio más grande de la sustitución! Hacernos suyos, hacernos propiedad de Él, vivir para Él. El penúltimo beneficio y el quinto beneficio es que Jesús asume nuestra posición para darnos libertad. La sustitución nos trae libertad. Leemos nuevamente Gálatas 3:12 rápidamente. Dice: pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada de la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, de nuestros pecados. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles en la misma bendición que lo prometió a Abraham. Y número 6, el último beneficio, para que viviéramos en una relación correcta con Dios. Jesús muere por nosotros. Jesús toma nuestro lugar. Dios, a través de Cristo, toma nuestro lugar para que viviéramos en una relación correcta con Él. Segunda de Corintios 5:20 al 21, que ya lo leímos. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos: vuelvan a Dios, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Y este es el sexto beneficio, para que viviéramos una relación correcta con Dios. Hemos visto entonces la responsabilidad que contrae vivir una vida en la ética de la sustitución, en la vida de este intercambio que hizo Cristo por nosotros. Él sacó nuestra vida del lugar donde debiésemos tomar y tomó nuestro lugar. Y eso trae responsabilidad. Nos dice: haz tú lo mismo. ¿Lo has hecho? Pero también nos dice: esto también quise ganar para ti. Esto también quise que disfrutaras. Y para terminar, quiero terminar con un poema que fue escrito por un pastor chileno. Y este poema dicen que Dios se ha vuelto loco. Y este poema dice así: dicen que Dios se ha vuelto loco, que se hizo un niño pobre y que creció en el barro como tú y como yo. Dicen que una niña campesina lo tomó en sus manos, lo arrulló en sus brazos y le daba amor. Dicen por ahí que Dios se ha vuelto loco, que dejó el cielo y a sus ángeles en gloria y que con maleta en mano se mudó a nuestra colonia. Y sin más protección que sus sandalias rotas, vino a compartir nuestro pan y nuestras derrotas. Dicen que dejó su trono allá en el Monte Santo para sentarse a donde los culpables tienen su banco, y que abandonó el paraíso prometido para conocer en carne propia mis infiernos más temidos. Dicen que Dios se ha vuelto loco, que llegó esa noche de sorpresa cuando nadie lo esperaba y que nadie lo esperaba en nuestra mesa, cuando ya creíamos que Dios nos había olvidado
y no contábamos con que quería caminar a nuestro lado. Dice que huyó de su tierra natal y como emigrante tuvo que esconderse al caminar. Refugiado en el silencio, perseguido por la ley, ese fue su pan y la copa agria que escogió beber. Dicen que ese fue su locura, que siendo el eterno e inalcanzable, se hizo el invitado en nuestro hogar, que aceptó las reglas de nuestro juego y en nuestras suelas quiso caminar. Dios se enamoró de ti y de mí cuando éramos necios. Y como amante enloquecido, vulnerable se volvió a nuestros desprecios. Pudo habernos obligado a amarle, pudo habernos convencido a adorarle, pero Él no eligió la ruta de los reyes, aquellos que nos llevan a servirles con sus leyes. Pero Él, para conquistarnos, se volvió carne y hueso. Se convirtió en uno de nosotros para amarnos. Por eso celebramos su vida. Padre, gracias por esa sustitución. Gracias por tomar nuestro lugar. Gracias por hacerte uno de nosotros, por acompañarnos. Porque la sustitución no solo fue en la cruz, sino que fue en tu vida. Porque viviste nuestros dolores, viviste nuestras miserias. Porque te acercaste a nuestros más profundos infiernos, a nuestras derrotas. Porque te acercaste, Señor. Porque te acercaste a nuestras frustraciones. Y aún, Señor, cuando somos necios, tú te acercas y simplemente nos amas. Porque aún cuando somos necios, simplemente nos amas. Gracias, Dios, por esa sustitución, por haber tomado nuestro lugar, por haber cargado el peso de nuestros pecados, por haber cargado con la maldición de nuestros pecados, por haber cargado, Señor, todo peso que merecíamos nosotros. Tú lo tomaste. Tú lo tomaste. Gracias. Gracias. Muchas veces se nos olvida, Señor, lo que tú nos has entregado, Señor. Se nos olvida, Señor, somos tan frágiles que tenemos que recordarnos día a día lo que tú haces, lo que tú hiciste y lo que sigues haciendo en nosotros y por nosotros. Date un minuto ahí donde estás sentado, date un minuto para simplemente adorar al Señor, para darle gracias de lo que muchas veces se nos olvida. Date unos minutos. Gracias, Señor, porque siendo tú Rey de la Gloria, moriste para darnos victoria, porque siendo tú el Rey, dueño de todas las cosas, te hiciste uno de nosotros para amarnos, para acompañarnos, para darnos victoria.